Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Lo tiene usted? El segundo libro de Reyes, en el capítulo número 2. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 15. No vamos a leerlo todo porque este es muy profundo, es muy grande este capítulo, y después les digo por qué no lo leemos en su totalidad. Versículo 15 al versículo 25 lo vamos a leer en forma antifonal. Usted lee un versículo, yo leo el siguiente. Amén. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que yo no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas, ¿las qué? Mas las aguas son buenas, dijo. No, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de la palabra, Dios. Que tu palabra nos enseñe, nos direccione, nos encamine y nos hable. Dios, háblanos a través de esta bendita y hermosa palabra, Dios. Señor, que yo sea el instrumento, que yo sea un vaso, el recipiente, la vasija, pero que tú seas el agua viva, Dios. Tú el agua viva, Dios. Que sea tu palabra y no yo, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por esta bendita palabra, Dios. Habla a tu pueblo, habla a tus siervos, háblame a mí. Enséñanos, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Vamos a escudriñar esta palabra. Hermanos, este capítulo 2 de Segunda de Reyes es muy profundo. ¿Por qué? Porque del capítulo 2 de Segunda de Reyes podemos nosotros sacar muchas enseñanzas, muchas. Mire que de aquí mínimo hay unas 12 enseñanzas, y eso poquitas, que uno puede extraer del capítulo 2. Yo cuando lo estaba estudiando dije: Dios mío, de aquí tantas enseñanzas. Pero entonces Dios me inquietó a que fuera solamente por un lado, es decir, por una nomás, y no abarcar muchas. Quiero decirle que de las muchas enseñanzas que podemos extraer del capítulo 2 de Segunda de Reyes, hay una que me llama poderosamente la atención, y es la que yo quiero compartirle en el día de hoy. En primer lugar, para poder hacer un poquito el resumen, llamémoslo así, de este capítulo 2, la Biblia nos enseña
que había un gran profeta que se llamaba Elías. Y que Elías el profeta, el Señor le plació, por así decirlo, levantarlo. ¿Quién sabe la historia de Elías, cierto? El Señor, ¿qué? Lo arrebató a los cielos, se lo llevó vivo, ¿cierto? Se lo llevó, ¿cierto? En el carro de fuego, dice. Pero dice la escritura que hubo un hombre que era fiel a Dios y fiel ¿a quién? A Elías. Y ese hombre que era fiel a Elías y fiel a Dios se llamaba Eliseo. Y este hombre, Eliseo, dice, oh, quién sabe, comenzó a buscar a su maestro, por así, a su Señor le decía. Mire esa reverencia que le tenían. Antiguamente los hombres le llamaban a las autoridades, le decían mi Señor, pero no Señor en el sentido de alabanza, en el sentido de adoración, de idolatría, sino le llamaban Señor en el sentido de ¿qué? De respeto, de reverencia, de sujeción, de obediencia, de lealtad. Y mire que cuando Eliseo se dio cuenta que se habían llevado a su maestro, a su Señor, a su profeta, entonces se preocupó y dijo, ¿dónde está? ¿Alguno de ustedes sabe dónde está mi amo, mi Señor Elías? Y comenzó a gritar, oh, carros de fuego se han llevado a mi Señor. Y este hombre Eliseo comenzó a sufrir con dolor, con tristeza, porque su amo Señor había sido llevado por el mismo Dios. Y comenzó a buscarlo desesperadamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo buscó porque sabía que este hombre, Elías, su amo, era un hombre lleno de Dios. Era lleno del Espíritu de Dios. Y él anhelaba con todo su corazón tener ese fuego del Espíritu de Dios como lo tenía su Señor, su maestro Elías. Esa historia tal vez usted ya se la sabe de memoria. Pero no voy a enfrascar hoy en Elías. Voy a resumirle a usted que Elías, dice la escritura, que la porción del Espíritu de Dios que tenía Elías se la pasó a Eliseo, ¿cierto? Y dice la escritura que tuvo una doble unción del Espíritu de Dios. Pero me llama la atención que lo primero que hizo Eliseo fue ir y correr a un lugar, vamos a ver a cuál lugar, a una ciudad. ¿Dónde está eso? Capítulo 2, el versículo, vamos a leer el 15, el 16 y 15 y 16, o el 15 no más. Viéndole los hijos de los profetas que estaban ¿en dónde? En Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Quiero hablarles hoy de una ciudad que se llama Jericó. ¿Cómo se llama la ciudad? Jericó. Alguna vez yo prediqué aquí de la ciudad de Jericó. Yo no sé quién se acuerde, quién no se acuerde, pero si no se acuerda, le voy a decir qué quiere decir la palabra Jericó. La palabra Jericó quiere decir, o viene de una palabra hebrea que más o menos la connotación es la luna o luna, Jericó. Para los judíos hebreos, la luna tiene un simbolismo, una representación de los tiempos futuros, de los tiempos proféticos. Los judíos siempre miran la luna y de acuerdo a las condiciones de la luna saben qué tiempo están, proféticamente hablando. Por eso usted, yo no sé si hace un tiempo atrás escuchó hablar de las lunas de sangre. ¿Quién escuchó hablar de las lunas de sangre? La luna roja o los eclipses, eso está registrado en Joel, capítulo 2 de la Biblia. Hoy no voy a hablar de eso porque algún día ya les hablé de las lunas de sangre. La luna siempre ha tenido un significado profético, ¿en dónde? En el pueblo de Israel. Y la palabra Jericó quiere decir luna. Pero me llama la atención que la Biblia me dice que había en Jericó, o cerca de Jericó, al otro lado del Jordán, habían aguas, pero esas aguas eran malas. ¿Sí dice la Biblia así? Estaban contaminadas.
estaban envenenadas, no se podían tomar. Entonces el profeta Eliseo, inspirado por Dios, se le ocurrió una grande idea. ¿Cuál fue la gran idea que tuvo el profeta Eliseo? ¿Cuál fue la idea? Muy bien, hermano Héctor. Dice la palabra que dice el profeta Eliseo: tráigame una vasija. Y este hombre, mire, entonces tráigame una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y el hombre llenó la vasija, la llenó de sal. Y se fue corriendo rápidamente ahí en la ciudad de Jericó. Se fue a esas aguas que eran malas, envenenadas, contaminadas, y vertió toda la vasija de sal. Y cuando vertió toda la sal en aquel momento, en aquel lugar, en aquel río, en aquellas aguas, en aquellos manantiales, dice la palabra de Dios que ¿qué pasó? Y saliendo, dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de ella la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Él vertió sobre las aguas toda la sal que había, y de momento, cuando echó toda la sal, las aguas fueron totalmente, ¿cómo? Sanas, limpias. Se podía tomar esa agua. Mire que uno, cuando analiza esto, uno se pone a pensar: pero ¿cómo fue eso tan mágico? Que tomó la vasija llena de sal y la echó sobre las aguas, y las aguas que eran envenenadas, amargas, malas aguas, de repente cuando vertió toda la sal en aquellas fuentes de aguas, las aguas fueron sanas. Pero no solamente fueron sanas, sino que esas aguas, dice la escritura, que sanaban. Dice la escritura que no daban enfermedad, sino traían sanidad. Entonces el milagro, se puede decir que prácticamente fue el primer milagro que hizo el profeta Eliseo. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Jericó. ¿Qué quiere decir la palabra Jericó? La palabra Jericó quiere decir luna. Entonces allí en la ciudad de la luna, en Jericó, en esa ciudad fue donde hizo, digamos, este gran profeta el primer milagro. Pero me llama la atención es que el profeta Eliseo fue a esta ciudad. Precisamente esta ciudad había sido maldita. ¿Quién sabe la historia en Génesis? No lo vamos a leer hoy, porque yo alguna vez lo prediqué, pero si usted no sabía, le recuerdo. Esta ciudad fue maldita. ¿Cierto? ¿Sí sabían eso? Génesis dice que se maldijo esa ciudad después de que cayeron los muros de Jericó. Fue maldita. Y dice la profecía que maldito sería el que volviera a reconstruir Jericó. Y Jericó nunca más volvió a ser construida, aunque lo intentaron volver a reconstruir. Pero había maldición el que construyera, y era maldito el que volviera a reconstruir esta ciudad. Yo lo prediqué, ya no lo voy a volver a predicar. Pero quiero decirle que la ciudad de Jericó es la ciudad más antigua. Usted dirá: no, pastor, si usted una vez dijo que la más antigua del mundo era Damasco. ¿Sí dije una vez? Claro, pero quiero decirles en qué la antigüedad. La ciudad más antigua del mundo sí es Damasco. Escuchen bien, la más antigua del mundo es Damasco. ¿Y dónde queda Damasco? Es la capital de Siria, y es la ciudad más antigua del mundo, y por las profecías esa ciudad tiene que ser destruida dentro de pronto. Todavía está levantada. Pero la ciudad más antigua del mundo habitada, escuche bien, habitada, porque Damasco muchas veces no estuvo habitada. Escuche bien, Damasco es la más antigua, pero que muchas veces no estuvo habitada. Pero Jericó es la más antigua ciudad del mundo habitada. ¿Listo? ¿Ya lo tienen claro? O sea que las dos ciudades más antiguas del mundo son Damasco y Jericó. ¿Listo? En ese orden de ideas, como usted ya sabe cómo es esto de Jericó y qué es Jericó, quiero decirle, hermano y hermana, que allí en Jericó este buen hombre Eliseo hizo tremendo milagro.
que fue sanar las aguas. Pero yo quiero decirle qué pasa con esto. Vamos a ver, a ilustrar un poquitico para poder entrar en materia y entender lo que significa esta ciudad tanto antiguamente como para estos tiempos. Jericó es una palabra hebrea. La palabra hebrea de Jericó es Jericó, que quiere decir luna. No luna, luna dice Pedrito. Ay, se me volvió francés. El oveja, la porreya, luna. La luna. Jericó era una ciudad amurallada con 8 kilómetros. Al oeste del río Jordán y a 9 kilómetros. Al norte del Mar Muerto, cerca a Jerusalén. El nombre de Jericó viene de la palabra hebrea Lagreid, que significa luna. Aquí en Jericó, que es donde estamos hablando, Eliseo purificó las aguas utilizando sal y una vasija. Pero mire que estos 3 objetos tienen simbolismos. Sabemos que la Biblia está escrita ¿en qué? En figuras literarias, metáforas, anáforas, hipérboles, sinécdoques, símiles, ¿cierto? Hematopeyas, prosopopeyas y todas las figuras literarias que ustedes se sepan. Metafóricamente hablando, el profeta Eliseo lo que quiso representar cuando echó la sal es que la sal representa la conservación de la pureza. ¿Quién se acuerda que en el campo, en las ciudades, cuando nadie tenía nevera, qué hacían nuestros padres, nuestros antiguos? ¿Qué hacían? ¿La carne la qué? ¿Para qué? Preservarla, ¿cierto? Porque la sal preserva, ¿cierto? La sal preserva. Entonces el profeta Elías tomó la sal, que representa la conservación de la pureza, y vertió toda la vasija de sal que tenía, la echó en las aguas que estaban envenenadas, amargas, dañadas, contaminadas, y la echó. Pero también la vasija que el profeta utilizó viene a tipificar, a representar que esa vasija representa el que lleva el agua pura. La vasija, ¿para qué se utiliza? Los cántaros a través de la historia se utilizaban ¿para qué? Para ir a los pozos a sacar agua, y se llevaban las vasijas para sacar el agua. La vasija es el prototipo, la representación, el recipiente donde se carga el agua. Pero el agua pura representa la palabra no contaminada. ¿Ya tiene claro lo que simbolizan estas 3 cosas? La vasija representa el que lleva el agua. El agua pura representa la palabra no contaminada, y ya más adelante lo vamos a ver por qué es la palabra. Y la sal representa la conservación. Continuamos. Yo quiero que usted por un momento entienda lo siguiente, mire. Jericó es considerada actualmente en el siglo XXI, en el año 2017, está considerada como el oasis, ¿qué? Verde, gracias a sus fuentes de agua potable en el valle del Jordán, que es el valle fértil. ¿Usted sabía que cuando cayeron los muros de Jericó, es decir, 1000 y pico años antes de Cristo, cuando Josué dio las 7 vueltas y cayeron los muros de la ciudad de Jericó, en aquel entonces la ciudad no era tan fortificada, tan fértil, tan fructífera, no había manantiales de aguas, pero dice la escritura que en el momento prácticamente comenzó a haber vida, fertilidad, frutos. ¿Cuándo qué? Cuando Eliseo vertió la sal de la vasija llena, la vertió en el agua y la hizo pura, y de ahí comenzó a ser valle fértil. Y hasta el día de hoy, váyase usted a Israel, a Jerusalén, y pregunte por Jericó, y se conoce la tierra de Jericó como el oasis verde de la Palestina. Fuentes y manantiales de aguas sanas, puras y limpias. Cuando antes de Jesús, mucho tiempo antes, miles de años, esas aguas eran contaminadas, venenosas, no aptas para la vida, y era un territorio totalmente estéril.
Solo cuando el profeta Eliseo vertió la sal llena de la vasija fue cuando las aguas fueron sanas, fueron puras y fueron limpias. Pero lo más tremendo es dónde queda Jericó actualmente. Porque usted ve noticias y Jericó tiene que ver mucho con las profecías. Continuamos. Jericó está aquí en este lugar. Este es el mar Muerto. Al norte del mar Muerto, arribita del mar Muerto, a un lado del río Jordán, se encuentra Jericó. Este es el lugar donde Josué conquistó Jericó. Esta ciudad está ubicada actualmente ¿en dónde? En el norte del mar Muerto, cerca al río Jordán, lo que hoy en día es Cisjordania, Palestina. Hago una pregunta. Históricamente y bíblicamente hablando, Jericó, ¿a quién le pertenece? A ver, por la Biblia, ¿a quién le pertenece? A Israel. Bíblicamente Jericó le pertenece a Israel. Pero en este momento, si usted conoce el mapa, que yo sé que usted lo conoce, en esta parte, todo esto que está enmarcado era la antigua Israel. Pero fíjese que actualmente este pedazo aquí, este pedazo donde estoy señalando acá, todo esto aquí, esto, es lo que actualmente es Cisjordania. Y al otro ladito, más al oriente, está Jordania. Y tanto Cisjordania como Jordania son territorios actualmente palestinos. O sea que Jericó en este momento, ¿a quién le pertenece? O Jericó, ¿de quién es en este momento? A Palestina. Tremendo, ¿no? Prácticamente los palestinos se apoderaron de Jericó. Y ahorita usted escuchó la noticia, hace muy poco tiempo escuchó la noticia que también quieren hacer de la ciudad, ¿qué? Para parte de Palestina. ¿Cuál ciudad? La que les prediqué hace 15 días, una ciudad que quiere ser, la van a traer para que sea parte de Palestina. Saconac, se les olvidó. La ciudad donde enterraron al profeta Abraham, al profeta Isaac, al profeta Jacob. ¿Cuál es esa ciudad? Dígalo duro, hermana. Hebrón. Hebrón, aunque es judío hebreo, Hebrón se está haciendo planes la UNESCO para que pertenezca en este momento ¿a quién? A Palestina, cuando Hebrón es territorio judío. Y Jericó en este momento ya es palestino cuando tendría que ser israelí, judío. Entonces déjeme decirle que tanto la ciudad de Jericó como la ciudad de Hebrón son partes fundamentales e importantes dentro de Israel. Entonces, iglesia, Jericó tiene grandes manantiales ¿de qué? De aguas puras, frescas. Usted sabe que cuando lleguen las guerras, cuando lleguen los problemas duros a nivel mundial, se va a pelear ¿por qué? ¿Por qué cree que van a pelear? ¿Por petróleo? ¿Por qué? Y los manantiales de aguas más poderosos que hay en el planeta Tierra, si usted no sabía, están en territorio israelí. Territorio israelí, judío, hebreo. Estos valles son ricos en agua potable, agua dulce. En lo que es actualmente la franja de Gaza, que antiguamente se llamaba ¿cómo? Antiguamente la franja de Gaza, Filistea. Debajo de la franja de Gaza hay manantiales de aguas en el subterráneo. ¿Y ustedes creen que los palestinos no lo saben? Ellos lo saben. Ese cuentico que a usted le dicen en la universidad, que la guerrita es porque los gringos y los israelitas se quieren apoderar del petróleo, mentiras. El petróleo no va a valer nada. Ahorita hay muchos componentes que reemplazan al petróleo, ¿cierto? Por ejemplo, de la caña de azúcar se saca el propano, y el propano ya es un combustible. Y los carros ya hay con propano, ¿cierto? Los que trabajan con carros aquí. Mi hermano Andrés de pronto sabrá más de eso. El hermano Cetina. En metanol, gracias hermano. Entonces reemplaza, ¿cierto? Y de gas. Y también ya carros eléctricos con agua de mar. O sea que prácticamente el petróleo va a llegar el momento que a usted le pueden dar 20,000 barriles, pero usted cambia una jarradita, vasija de agua por 20,000 galones de petróleo.
porque va a valer más una garrafa de agüita. Y los manantiales de agua más poderosos los tiene Israel. Ellos saben por qué van a pelear. Bueno, en fin, continuamos con la siguiente diapositiva. No hay más, gracias. Yo lo hice a ver cómo estaban de cuidado, hermano. Lo hice intencionalmente. Entonces, hermanos, volvamos a retomar. Fíjese que este territorio de Jericó, Jericó quiere decir ¿qué? Luna. En el territorio de Luna, no en la luna, sino allá en Jericó, habían aguas contaminadas y envenenadas. Esas aguas estaban contaminadas y no se podían beber. Entonces llegó un profeta que se llamó ¿cómo? Eliseo. Y Eliseo tomó dos cosas, que fueron ¿qué? Una vasija y sal. Y cogieron y la vertieron ¿en dónde? En las aguas envenenadas y contaminadas. Y cuando echó esa vasija de sal allá, la vertió, ¿qué pasó? Las aguas se sanaron y se dieron vida. Entonces comenzó a dar vida. ¿Qué representa el agua? El agua tiene, muy bien Pedrito, el agua representa la vida. El agua es vida. En la Biblia, escuchen bien, en la Biblia, que está llena de metáforas y figuras literarias, en la Biblia el agua tiene muchos significados. Por ejemplo, dígame en alguno. ¿El agua representa qué? Pureza, representa vida, multitud. El agua, cuando dice la Biblia en Apocalipsis, dice que multitudes de aguas se representa. ¿Qué quiere decir multitudes de aguas? Mucha gente o muchos pueblos. Muy bien, hermanito José. Cuando la Biblia habla de multitudes de aguas o las muchas aguas, representa ¿qué? Pueblos, naciones. Cuando la Biblia habla que aguas amargas he tomado, quiere decir que ha venido amargura, tristeza, sufrimiento y dolor, ¿cierto? Cuando la Biblia habla, por ejemplo, que ríos de agua viva, ¿a qué se refiere? La presencia del Espíritu Santo. Entonces el agua, de acuerdo al contexto que se encuentre, tiene un significado. ¿Lo entendieron? Entonces el agua tiene muchos significados en la Biblia. Puede ser ríos de agua viva, representa el Espíritu Santo. Multitudes de aguas, puede ser naciones y pueblos. Depende del contexto que esté la palabra agua, eso representa, tipifica lo que es agua. Pero lo que me quiso dar a entender aquí mi gran profeta Eliseo es que él se refiere a un agua especial. Está siendo el tipo y prototipo del agua verdadera. Vamos a Juan. Hermano Carlos Melo, Juan capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Fíjese que en este contexto Jesús es el agua de vida. El que viene a mí y que y beba, el que venga a mí y beba, él es el agua viva. Pero fíjese que él dice la escritura que en el principio era el verbo es la palabra, y la palabra se hizo carne. O sea que él, que es la palabra, representa que Jesús mismo, y la palabra de Dios representan la vida, representan el agua que da vida. Cuando Jesús dijo vengan a mí y tomen y beban, dice la palabra de Dios en otro contexto: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. ¿Ahí de qué representa esa sed? ¿Sed de qué? Sed, muy bien, hermano Héctor, sed de la palabra. Bienaventurado cuando usted tenga sed de la palabra. Aquí en este contexto el agua representa ¿qué? La palabra. ¿Cuál es la palabra? La escritura, la Biblia. Esta es nuestra fuente de agua viva. ¿De dónde bebemos? De la fuente. ¿Cuál es la fuente? Del agua. Esta es la fuente que nos calma y nos quita la sed. El agua, iglesia. El agua es el que nos da vida.
¿Qué le da vida a la iglesia? La palabra de Dios. Por eso recuerde, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Porque la palabra es vida. Porque la palabra es vida. Si usted no tiene la palabra, está condenado a no tener vida. Porque dice que Jericó, en los alrededores de Jericó, no había ¿qué? Frutas, no había zonas verdes. ¿Por qué? Porque el agua era malsana. Tremendo, ¿cierto? Vamos entonces a entender los siguientes puntos. Jeremías capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice mi hermano Carlos? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me Dos. dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Fíjese que el pueblo de Israel abandonó, dice, me abandonaron a mí, que soy la fuente del agua viva. ¿A quién abandonó el pueblo? Al Señor. ¿Quién era la fuente? El Señor. El Señor era la fuente del agua viva. Y entonces el pueblo dice, me abandonaron a mí, que era la fuente. Iglesia, usted puede abandonar a quien quiera. Abandone a su abuelita, a su papá, a su tío, a su hermana, a su hijo, a su hija, a su nieto, a quien quiera puede usted abandonar y dejar. Pero usted no puede abandonar el agua viva, que es la misma presencia de Dios. Dice el profeta Jeremías, me abandonaron a mí, que era la fuente del agua, que eran los manantiales, a mí me abandonaron. Cuando abandonamos al Señor, que es la fuente del agua, entonces estamos muertos, porque el agua es vida. Jericó actualmente tiene vida, tiene oasis verde, tiene manantiales. ¿Por qué? Porque dice que Eliseo le dio vida al agua. ¿Sí me hago entender? Entienda lo que es simbólico y lo que es literal. Entonces Eliseo representa que lo que tenemos que tener limpio y quitar la contaminación es ¿a qué? Es dejar limpio, total limpio, quitar el agua contaminada. El agua no puede estar ¿qué? En otras palabras, la palabra no puede estar contaminada. El agua no puede estar contaminada, porque nos morimos por la contaminación. La palabra es vida. Y la palabra es el agua viva. Y cuando esta palabra está contaminada, ¿qué pasa? No hay nada, no hay vida. La iglesia, ¿quién le da vida a la iglesia? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Usted me dirá, pastor, ¿cómo es? ¿Palabra o es agua o qué? ¿O qué? Yo sé que esta iglesia es entendida. Jesús es la palabra, porque la palabra se hizo carne. Esa palabra se hizo viva. Y esa palabra es Jesús. Y la palabra de Dios es vida. Y cuando Jesús habla, la palabra da vida. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y el que de mí bebiere, nunca más volverá a tener sed, dice el Señor. Porque Él es la fuente del agua viva, que es la misma palabra. Y cuando la palabra se anuncia, da vida al espíritu, porque dice la escritura, porque mi palabra es espíritu. Si ve todo este relajo, usted dirá, esta mezcolanza. La palabra es vida, pero la palabra es el agua. Jesús es vida, Jesús es el agua, y el espíritu es vida, porque Jesús es vida y el espíritu es vida y es el agua. ¿No entendió? ¿Sí entendió? El agua es el que da vida. Es la palabra de Dios. Vaya usted ahora, esto lo voy a leer aquí, vaya ahí mismo donde está, lo voy a leer, 2:19. Mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, ¿cierto? Como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Quiero decirle que
estaba todo estéril. Actualmente Jericó no es estéril, pero en el tiempo de Eliseo era estéril porque el agua estaba contaminada. En otras palabras, cuando nosotros tenemos palabra contaminada, es decir, cuando la palabra de Dios se contamina, hay ¿qué? Esterilidad, hay muerte, no hay fruto, no hay vida, no hay fruto. Entonces, iglesia, no hay prosperidad porque la misma Biblia lo dice. Fíjese que nosotros debemos de mantener el agua pura y no contaminada. ¿Cuál agua? La bendita palabra de Dios. Cuando usted llegue un testigo de Jehová y le golpee la puerta y le diga, de repente le hable del milenio y de aquí y de allá y le hable muchas cosas teológicas muy bonitas, pero resulta que ellos enseñan que Jesús no es Dios, ahí hay palabra contaminada. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera que venga y golpea su casa y que diga que Jesús no es Dios, sea anatema y no lo reciba en su casa. Porque Jesús es Dios, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Y si usted le pregunta a un testigo de Jehová, le dice que era el ángel, o le dice de repente que es un profeta, o que es el primero de la creación, o cualquier cosa le dice, pero le va a quitar siempre la deidad. ¿A quién? A Jesús. Y el que le quite la deidad a Jesús, la divinidad a Jesús, está contaminando la palabra. Porque tres son los que dan testimonio, dijo Juan. ¿Cuáles tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos tres son uno solo. Y no me diga que hay tres dioses. No, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Y por eso para un testigo de Jehová le queda tan terrible entender que Jesús es el mismo Dios que se hizo carne y se hizo hombre. Por eso para ellos el Espíritu Santo no es más que una fuerza. Cuando la palabra me enseña que es el Espíritu Santo, es el mismo Dios Espíritu. Jesús dijo, he aquí que yo me voy, pero dejaré mi Espíritu, el cual os guiará a toda verdad. El Espíritu es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Son tres, pero es un solo Dios. No hay tres dioses. Y ese Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús. Es su nombre. Esta iglesia es muy entendida. Amén. Déjeme decirle, vaya usted a segunda de Pedro capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice, hermano Carlos? Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ay, Dios mío. Estas son nubes sin qué, hermano Carlos. Sin agua. Mire, escúchele otra vez, dice, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, ¿qué pasa? La más densa oscuridad está reservada para ellos. Hermano, la palabra de Dios, que es vida, no puede faltar en la iglesia de Cristo. Escúchelo bien. Puede faltar lo que quiera en la iglesia, pero la palabra no debe faltar, porque la palabra es la fuente de vida para el pueblo. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? ¿De las aventuras de Chespirito? ¿Conocimiento de qué? ¿De Condorito? ¿Conocimiento de la novela X o Y? Conocimiento. La gente sabe más de las novelas. Usted pregúntele a una persona, oiga, ¿y qué pasó al fin con...? Bueno, yo no sé cuál es la novela ahorita. Bueno, ¿cuál? A ver, dígame en una. ¿La qué? ¿La gacha? ¿La qué? ¿Natacha? Bueno, la novela de la Natacha. Entonces resulta que la gente le pregunta, ay, Karen, ¿tú sabes qué pasó en la Natacha anoche? Ay, sí, imagínate que la Natacha como que va a abandonar al Peter. ¿Y por qué? No, si imagínese que lo encontró con otra en la cama y le cuenta toda la novela, se la cuenta al derecho. Y eso, y le dice, ay, ¿y tú viste el capítulo anterior? Imagínate, te voy a contar el anterior. ¿Y no viste el mucho más anterior? Y eso le cuenta toda la novela. ¿No han visto así?
Y eso se les queda al derecho y al revés. Todo se la sabe. ¿Tienen conocimiento de qué? De todo. Tienen conocimiento de leyes. Tienen conocimiento de todo. Usted no ha visto cristianos que también saben más de todo. Saben de política, saben de administración, saben de psicología, saben de filosofía, saben de mucha letra muerta, ¿cierto? Pero el verdadero conocimiento, que es la palabra, no la saben. La palabra conocimiento es una palabra que viene del griego gnosis, ¿cierto? Gnosis es palabra griega que es conocimiento. Pero Dios no nos llama a ser gnósticos, sino creyentes. Creyentes que le crean a la bendita palabra. Por eso la palabra de Dios dice, escudriñada con dorito. Ay, no. Escudriñada las escrituras. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Juan capítulo 5. Muy bien. Muy bien, hermanita Marina. Amén. Allá en Juan capítulo 5 lo dice claramente. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 37, 38, ¿no? 39 para ser más exactos. Eso dice la escritura. O sea que no dice escudriñada con dorito, escudriñada a la Natacha. ¿Y usted por qué sabe tanto de Natacha? A una novia que tuvo, novia. Entonces, hermanos, sabemos más de la Natacha. Tenemos más conocimiento de otras cosas que de la bendita palabra de Dios. Escudriñar las escrituras. Es la palabra, hermanos. ¿Cuántos hemos dejado aquí de buscar la palabra de Dios, hermano? ¿Sabe qué está pasando en las iglesias de Cristo hoy en día? Se venden más los libros seculares que las Biblias. Hoy en día los pastores se han dado más a la tarea de escribir y escribir, y están suplantando. Le dicen a la iglesia, no, pues muchachos, quiero decirles que escribí un libro. Y los pastores ahora se la pasan de escritores. No juzgo eso ni critico, pero a uno le sorprende. Es que escriben libros y acaban este y siguen el otro y el otro y el otro y el otro. Se vuelven autores, poetas de todo, y venden sus libros y promocionan los libros. Y el libro del reverendo y pastor fulano de tal, cómpralo ya, adquiéralo por $2. Venta en las librerías cristianas, en la librería panamericana. Venta, pam, 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 pam. Y promocionan prácticamente ¿qué? Sus libros, ¿cierto, hermano Vicente? Y lo que menos promocionan los pastores de hoy en día es y no le dicen al pueblo, pueblo, compre Biblias. Pueblo, lea la escritura. Pueblo, mire la palabra de Dios. Pueblo, lea la escritura. Mira, aquí está, escudriñar las escrituras. Si ve, hermano, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? No de mí, del pastor, de Jesús. ¿Dónde conocemos a Dios? En la palabra. Y si usted estudia teología, estúdiela, pero que no sea teología modernista ni humanística, sino que sea teología con base en la palabra. Porque la palabra, ¿qué es la palabra teología? La palabra teología viene de dos términos: teos, una palabra griega, teos, Dios, y logía, palabra que quiere decir estudio, estudio de Dios. ¿Y dónde carajo estudia usted la palabra a Dios? Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes? La escritura. ¿Quiere estudiar a Dios? O sea, quiere estudiar teología. Hágase teólogo, Karen, sea una gran teóloga, pero tiene que estudiar. ¿Qué tiene que estudiar para hacer teología? Y la teología es buscar ¿qué? La palabra de Dios. Hermano, ¿buscar qué? La palabra. Cuando estudio teología, no hagan como muchas instituciones teológicas que apartan la palabra. Apartan la palabra para traer a las aulas de clase a Sócrates, Platón, Aristóteles del siglo IV antes de Cristo. No está mal, porque cuando yo estudié teología, quiero decirle que uno tiene que ver todo eso. Así de sencillo, uno tiene que ver teología, tiene que ver filosofía, ¿cierto, hermano? Tiene que ver filosofía, tiene que ver muchas cosas, muchas áreas. Pero lo que yo digo es que no podemos dejar de lado la palabra de Dios, la bendita palabra, porque ella es la fuente. ¿Ella es la qué? La fuente. ¿Quién conoce aquí de periodismo? Los que tenemos algo de conocimiento de periodismo, sabemos que un principio básico, elemental del periodismo es
ir a la fuente. Escuche, ¿cierto, Padrito? El periodista tiene que ir a la fuente. ¿A dónde tiene que ir un periodista? Cuando aprendí yo mis primeros pinitos de periodismo, lo primero que aprendí es que como periodistas tenemos que ir a la fuente. Fuente. No, es que a mí me contaron que allí hubo un incendio. Me parece que no. Allá el periodista llega. Atención, último minuto. Estamos aquí en la ciudad de Bogotá, en el barrio Los Álamos, en el noroccidente de la capital de la República. Se ha presentado un gran incendio aquí. Estaremos más adelante comunicando desde el barrio Los Álamos. Les informó Luis Melo Garzón. Entonces el periodista va a donde fue el incendio. No, que a mí me contaron. Usted tiene que ir a la ¿qué? Y los teólogos cristianos, los cristianos tenemos que ir a la fuente. Esta es la fuente del agua viva. Dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13: se apartaron de mí, ¿que qué? A ver, ¿qué dice? Me abandonaron. Jeremías capítulo 2. Vuelvo a repasar. Jeremías 2, ¿qué dice? Volvámoslo a leer. Jeremías 2:13, para ser más claros. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Mire, no dijo que dos bienes, ¿dos qué? Males. Me dejaron ¿a quién? A mí. ¿A quién es a mí? A Dios. ¿Que soy qué? La fuente de agua viva. Ay, hermano, ahora sí quiero donde quería llegar. ¿Dónde está la fuente? Esta es la fuente del agua viva. La bendita palabra de Dios. Abandone usted lo que quiera, pero nunca abandone la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Es la bendita palabra. En la palabra encontramos la redención. En alguna ocasión le dijo el hombre centurión a Jesús: Jesús, Señor, di la palabra. ¿Qué dijo? Haga esto, haga lo otro. ¿Qué dijo este hombre? Di, Señor, di la palabra. Porque una palabra tuya bastará para sanarme. Eso lo dice en Mateo capítulo 8, versículo 8. ¿Sí lo dice o estoy equivocado? Hermano Carlitos, ¿lo tiene? Mateo capítulo 8, versículo 8. O yo no sé si ya no, se me olvidaron las escrituras. Los años a uno como que le... Creo que Mateo sí. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque una palabra tuya bastará. Esta es otra versión, esta es Reina Valera, ¿no? El 60. Di la palabra, porque una palabra tuya bastará para... ¿Qué lo sanaba? O sea que la palabra ¿qué hace? Sana. ¿La palabra qué hace? ¿Quiere encontrar sanidad? Entonces vaya a la bendita palabra, porque una palabra del Rey de Reyes basta para sanarlo a usted. La bendita palabra vivifica, sana, restaura. La bendita palabra, iglesia. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, hermano Carlos Melo, ¿qué dice? Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Mire tan bonito que dice esto. Dice gratuitamente. La palabra es gratuitamente. Gratuitamente. Hermano, uno escucha iglesias donde dice que cobran los milagros. Oh, hermano, por de su fe, hermano, en este momento estamos sanando de cáncer, de sida. Oh, aleluya, la presencia del Espíritu Santo. Oh, ¿se ha escuchado la oración fuerte del Espíritu Santo? ¿Sí, esa iglesia? ¿Cómo se llama? La del reino de brasileiros. Oh, hermano, ahora mismo deposita tu ofrenda para que sea sano. Haz tu pacto para que sea sano. Oh, aleluya, el Señor se está moviendo aquí poderosamente. ¿Han escuchado, cierto? Y cobran el milagro. Lo digo porque he escuchado en esa iglesia. No me lo contaron. De brasileiros. Y entonces los milagros que hacen los cobran, hermana Erika. ¿Los qué? Cobran. Entonces venga y pare de sufrir y aquí todo eso, porque aquí entonces dé su donación. No, hermano. Dice la palabra de Dios, lo que leía mi hermano Carlos en Apocalipsis 22. Vengan a mí que daré gratuitamente.
Así los que Dios ha sanado en esta iglesia no me paguen. No, ¿verdad, hermano? Porque esto es gratuito. La palabra sana, liberta. La palabra tiene poder. Vengan a mí gratuitamente, dice el Señor. Ahora usted dirá, no me malinterprete. Entonces como que no toca volver a dar ofrenda, ni toca volver a dar a esto, porque pues, no, hermano, eso es otro cuento. Entonces no me malinterprete, si no ya el otro domingo ya me salen con otro cuento teológico que no hay que dar nada. No, hermano. Bíblicamente si hay que dar o no, ¿lo dice la Biblia? Sí, no, eso es bíblico. Pero como aquí hay gente que conoce bien la palabra, sé que me entiende. Lo que no hay que pagar son los... Muy bien, hermano. Entonces no se ponga usted a pagar milagros porque le sanaron a su hija, a su hermano, a su tío. Entonces toca pagar, no toca pagar. No, señor. No, señor, nada de siembra. Nada de pacto. Lo que toca hacer es amar a Dios, acercarse a Dios, buscar su palabra gratuitamente. Vengan a mí, que soy la fuente del agua viva. ¿Qué, hermano? Beberán gratis. Lo vuelvo a leer. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome ¿de qué? Del agua de la vida gratuitamente. No, yo voy a su casa y le voy a predicar. Y voy a hacer un grupo familiar, voy a hacer una célula, pero le voy a cobrar. ¿Sí? ¿Sabe qué tenemos en esta iglesia? Tenemos grupos familiares, grupos de oración o células, como le llame, pero no vamos a cobrarle a nadie. ¿Es así, hermano Javier? ¿Es así, hermano? Hermana Gloria, ¿es así? ¿O le cobrábamos cuando íbamos a su casa? Jamás. No, sí, yo voy a su casa y entonces yo le voy a cobrar. Le voy a cobrar, no, hermano. Hermano, nos han enseñado la mentalidad modernista de las iglesias modernas de la prosperidad. Solo son sacar los bolsillos. ¿Es así o no? Y la gente se acostumbra solamente a que le sonsaque. Pero aquí no les enseñamos a que se deje sonsacar. Aquí le enseñamos a que usted, como buen cristiano, usted ofrenda porque la palabra lo dice. Usted diezma porque la palabra lo dice. Usted da porque la palabra lo dice, con amor, como dador alegre. Pero no porque se le cobra el milagro, ni porque le voy a llevar la palabra le voy a cobrar. La palabra de Dios, hermano, es la fuente del agua gratuita para usted y para todo aquel que quiere creerle y seguirlo. Hermano, quiero terminar con esta pregunta, tal vez imprudente o tal vez prudente a su medida. ¿Cuántos han dejado de buscar la bendita palabra? No me responda. No me responda, no. Aquí la hermana Graciela y el hermano Javier Sánchez están dando lo que es discipulado, ¿cierto? Y hay una parte del discipulado que están enseñando lo que es el devocional, ¿cierto? El devocional, ¿cierto, hermana Graciela? Y en el devocional, ¿sí, hermana Elsie? En el devocional enseñan a que todos los días, diariamente, toca leer. Hermano, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí se levantan y no desayunan, no almuerzan y no comen? Algunos no desayunamos, pero muchos no salen de casa si no desayunan o almuerzan o comen. Igual si uno no desayuna, por lo menos almuerza, ¿cierto? Almuerza temprano o come, pero la comida no nos falta. Y la comida no la dejamos, ¿cierto? Porque si dejamos la comida, el alimento, entonces ¿qué va a pasar? Muy bien, hermano Andrés. La gente se muere por desnutrición. Entonces, hermano, no por flaquito, sino dice el pastor como que no come. No, esto es flaco, pero no del hambre. Entonces no es de desnutrición. Pero la gente si no come, se enferma. Y el que se enferma se puede morir. Porque el alimento, las vitaminas, proteínas, las fibras, los cereales se necesitan para el buen existir. Y si el cristiano, escuche, que por un lado no ora y por otro lado peor, no lee la bendita palabra de Dios, no lee las escrituras, no escudriña las escrituras, no busca de Dios a través de la Biblia, el cristiano no escudriña la palabra de Dios, entonces se puede morir espiritualmente.
espiritualmente. Y mire que en la iglesia de Cristo hay muchos muertos espirituales. Ustedes han visto la película, no, yo no la he visto, pero sé por las propagandas, los zombies, los qué, como una de los zombies, no sé qué. ¿Cómo anda el zombie? Es más muerto que vivo, ¿cierto? Los muertos vivientes. Zombies. Un zombie ni camina derecho, ni camina recto, ni camina bien, porque está más muerto que vivo. Camina porque es un zombie. ¿Sí o no? ¿O no es así? Hay en la iglesia de Cristo, hay zombies. ¿Hay qué? Zombies. Zombie que está más muerto que vivo, que camina porque ve caminar. ¿Y para dónde va Vicente? Ah, aquí está Vicente. Donde camina la gente, es un dicho que decimos aquí en Colombia, ¿sí? Yo no sé si por ahí lo decís. ¿A dónde va Vicente? Donde camina la gente. Y hay personas que caminan porque ven caminar, pero no porque están erguidos para caminar, porque están más muertos que. Y hay cristianos que están más muertos que. ¿Y por qué están los cristianos tan muertos en estos últimos tiempos? Por no escudriñar las escrituras. Señora, señor. Amén, hermano, lo que dice el hermano Javier. Correr detrás de hombres y no de la palabra. La palabra es la que da vida, porque la palabra es vida, porque esta es el agua, la fuente del agua viva. Iglesia, yo sé que aquí más de uno ha dejado de leer la Biblia todos los días. No, pues tú sabes, pastor, yo la tengo en el Salmo 91, la tengo en la mesita de noche. ¿En dónde, hermano? En la mesita de noche, pastor. Ay, sí, hermanita, y la lee. Eso quiero decir que la lee diariamente. No, pastor, la tengo en el Salmo 91 para que me vaya bien y me guarde el Señor. Ay, hermano, ¿serio? No, no, mire, suena chistoso, pero es verdad. Es así, hermano. No estoy hablando de la gente de afuera, hablo de los de adentro, que la Biblia la tienen de. Es que ni de lujo ni de adorno, porque he visto Biblias en el Salmo 91 que está ahí encima, está marcado el pocillo del tinto ahí. O sea que ni de adorno tiene la Biblia, porque da hasta pena, llena de chocolate. O sea que ni de adorno ni de lujo la tiene. ¿Cuánto tiempo hace que usted dejó la Biblia y la tiene por allá guardada en el baúl de los recuerdos? ¿Cuándo? Una de las cosas que me llama la atención, mi hermana Ana María, es un grupo de la familia en WhatsApp y ella todos los días nos envía la palabra de Dios. ¿Sí es así? Y ella nos manda el devocional y nos lo envía. Y Ana María o Ani todos los días manda el devocional, la reflexión. Y todos nosotros, amén, amén, amén. Y siempre. Pero hoy en día el WhatsApp se utiliza para conseguir novia o conseguir novio. El WhatsApp se utiliza para mandar la foto de no sé qué y para todo se utiliza su WhatsApp. Para chismosear, para curiosear, para mirar, para hacer, pero no, ni siquiera. Yo le decía a mis hijos, me gusta que Ana María le da buen uso al WhatsApp. Siempre nos manda la familia la palabra, la bendita palabra que alimenta. Hermano, la palabra de Dios es la que alimenta. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios no puede faltar en su casa. Si la tiene en el Salmo 91, es hora de que al menos se lo aprenda. Porque lo tiene 20 años la Biblia ya en el Salmo 91 y ni siquiera se lo ha aprendido. 20 años abierto en el Salmo. Más bien, todos los días acérquese al Salmo 91 y léase un versículo hasta que se lo aprenda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga su verdad. No temeré terror nocturno, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya se lo debe saber. Si lo tiene abierto en el Salmo 91, ya se lo debe saber. 20 años en la mesita de noche el Salmo 91 abierto y ni se lo sabe. Porque la palabra de Dios para usted o para muchos es cualquier cosita.
Esta palabra se ha convertido en un amuleto. Como decía el día pasado mi hermano José, amuletos estamos formando en la iglesia. ¿La tiene como amuleto para espantar los fantasmas? No, hermano, no tenga la Biblia en el Salmo 91 para espantar fantasmas. No tenga la Biblia abierta en la mesita de noche para que le dé casa, carro y beca. La Biblia es para leerla porque dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Juan 5:39, grábeselo también. La bendita palabra es para estudiarla, meditarla, dice, y meditarás, dice la escritura. Meditarás de día y de noche, dice. Meditarás, dice la palabra ya en Josué. Meditarás de día y de noche. Y no te apartarás de este libro de la ley. Dice, no te apartarás, sino que de día y de noche meditarás en él, dice Josué. Ay, hermano, la palabra es delicia. ¿Qué dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, el versículo 105, ¿cierto? Para ser más concretos. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra. Vamos a leer a Josué, mire, y salió. Bueno, lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, 119, 105. Y el anterior, hermana Gilmita, dice la escritura en Josué, el que tenías anteriormente. Josué dice que meditemos de día y de noche en la bendita palabra. Mire lo que dice. Nunca, hermano Carlos, léamelo, hágame el favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, amén, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, hermano, ahí está la llave secreta. La llave la encontramos. Señor, es que yo quiero que me vaya bien, pero ¿por qué me va tan mal en todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que han apartado la palabra. Dice que el que está en la palabra, el que vive la palabra, el que conoce la palabra y aplica la palabra y se hace todo lo que en ella está escrito, entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis. El pueblo judío, hebreo, israelita, cuando han visto a un judío pobre, no hay pobres judíos. ¿Sabe por qué? Porque si algo tienen es que la Torá, el Antiguo Testamento, lo practican así, intachablemente. Y si ellos dicen que la Biblia, por ejemplo, ellos diezman o diezman. Mi jefe, Nathan Peichas y Manuel Greenberg, judíos hebreos, yo trabajé con ellos. Yo recuerdo que ellos decían que lo primero apartaban lo de Dios. Otro judío que hablaba mucho, Salomón Leví, que fue jefe mío en esa empresa de judíos, me decía, Luchito, ¿usted quiere saber por qué nosotros somos prósperos? Dice, practicamos lo que dice la palabra, ofrendamos y diezmamos como dice la palabra. Y entonces lo aplicamos, porque es que de nosotros, decía don Salomón Leví, judío hebreo, joven él. Yo era un muchacho porque yo era mensajero en esa empresa y me gustaba hablar con ellos, especialmente con don Salomón, que era uno de mis jefes. Y nos sentábamos en esa sala de la presidencia de esa empresa a hablar y me gustaba a mí, siempre me han gustado los temas espirituales, religiosos, y me llamaba mucho la atención la cultura judía hebrea. Y le preguntaban a don Salomón, ¿y por qué ustedes? Porque ellos en ese tiempo eran los dueños del Banco Unión de Colombia, yo no sé si ya está ese banco, eran los dueños de Media Colombia. Las hilanderías, todo. Y decía así, nosotros practicamos la Torah, la palabra. Y le decía, ¿pero qué practican? Decía, número uno, decía don Salomón, nada es de nosotros. Todo lo que a mí me entra, todo lo que entra, viene de Dios. Así decía don Salomón Leví. Esto, decía Salomón Leví, esto, Luchito, esto no nos pertenece. ¿Y sabe por qué los occidentales y concretamente ustedes los latinoamericanos se ve tanta pobreza? Porque no practican la palabra de Dios. Mire, usted practica, lea, hermano, es que si me pongo yo a dar, si una hermana Lisbeth que ha ahondado en esto, hermano, usted practique esto
de cómo son las finanzas según la Biblia, y usted va a encontrar que usted practica eso y va a ser bendecido. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿y sus hijos por qué tienen buenos puestos y son tan bendecidos? Le dije, porque desde que eran niños les enseñé los principios bíblicos de cómo hacer las cosas. ¿Es así? ¿Me dejan mentir mis hijos? ¿Cierto que sí? Dije, mire, ustedes antes, lo primero que reciban del buen Dios, pónganse de rodillas, pongan su dinero en la cama, pongan sus manos y digan, Padre, gracias por esta bendición, y apártenlo de Dios. David, siendo un niño que vendiendo colombinas en la escuela, en el colegio, papá, vendí esto, sacó las moneditas, ¿cuánto es el diezmo de esto para el domingo la iglesia? Le dije, Davidcito, es tanto. Y el niño, siendo un niño, llevó allá a la iglesia Sinaí de las asambleas de Dios. Le dije a mi esposa, este chino va a ser bendecido porque ha aprendido a practicar los principios bíblicos. Ojo, no los principios de un pastor, bíblicos, que lo han aplicado los judíos hebreos hasta el día de hoy. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien, porque usted, la plata que usted tiene no es suya. Ay, yo que hoy no, que voy a ofrendar, ahí demos limosna. A mí no me gusta esa palabra limosna. Dios no es limosnero. Probadme en esto, dice, pruébeme. Dios no necesita plata de nadie. Oiga, la prédica no era hoy de plata. Pero bueno, si el Señor puso, no sé por qué. Yo siempre he dicho que cuando uno se para aquí, hermano, y tiene una prédica, el Señor a uno le cambia. Hay veces, eso no lo tenía y por Dios digo verdad, no iba a hablar de esto, pero no sé por qué el Señor puso esto. Pero hermano, no es Salomón Levi, judío. Él era de una parte de la Baja Galilea, hasta eso lo investigué. Y decía, nosotros allá en la Galilea, los galileos de estos tiempos, decía don Salomón, cuando se siembra o se hace cualquier cosa, la gente del campo aprenden a sacar y apartan en los cosechas, en los cultivos, apartan lo primero de Dios. Porque el judío tiene tan claro que todo es de Dios. Hermano, grábese, si usted tiene un pinche trabajo, escúchelo. Ay, ¿por qué dice pinche, pastor? ¿Sabe por qué? Porque la gente hay veces idolatra su trabajo. Yo tengo un trabajo, usted puede tener el trabajo que quiera, pero puede ser usted el trabajo más humilde de barrendero, de mensajero, como lo fui yo por años. Pero aprenda usted que nada es suyo. Todo lo que le entra es por la bondad de Dios, la misericordia, el rajén, la bondad de Dios. Todo lo que viene, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Gracias, hermana. Ese no estaba en los planes, ¿cierto, hermana? Para predicar hoy, pero salió. Ahora pruébeme, dice Jehová de los ejércitos, si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones. Quiera ser bendecido, aprenda a dar lo que es de Dios, porque escrito está, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y repito, esta no era la predicación de hoy. Volvamos a donde estábamos más bien, porque yo me salí, de verdad me salí del tema y esa no era la predicación y nunca había predicado de eso. Dios, de Dios es todo, iglesia. Se apartaron de mí las fuentes de las aguas, Él es la fuente de las aguas. Iglesia, es hora de volver a Dios. Me preguntaba en este momento por qué me salí del tema. No me salí al final tanto del tema. Porque dice Josué que si practicamos ¿qué? Los estatutos y mandamientos, entonces haremos prosperar los caminos. Si practicamos todo lo que está aquí, como me enseñó algún día, esto me lo enseñó fue un judío. Yo no aprendí a dar a la iglesia por un pastor. Mire que cuando predicaban los pastores de eso me molestaba, y lo digo sinceramente delante de Dios, me fastidiaba, a mí no me gustaba. Pero este principio no lo aprendí de un cristiano evangélico, no lo aprendí de un pastor. Lo aprendí porque trabajé con judíos, de Salomón Levi, Manuel Grimberg y Nathan Peitzach, hebreos judíos. Aprendí el principio de darle a Dios para hacer bendecida su casa. Yo nunca, los que me conocen, nunca tuve cargos de ejecutivos ni gané millonadas, pero se veía la bendición en mi casa, ¿cierto, mi esposa? ¿Sabe por qué? Porque aprendí a reconocer primero lo que era de Dios.
O sea que usted tiene que, para prosperar tus caminos, ponga en práctica, como dijo este buen judío Salomón Levi. Luchito, los latinoamericanos no ponen en práctica este libro. Para nosotros la Torá, decía él, para ustedes la Biblia. Por eso en América Latina, cuando hablamos entre judíos, me decía Salomón Levi, nos da risa. ¿Sabe cómo los vemos los judíos? Perdóneme, Luchito, él era de mucha confianza conmigo. Los vemos así, pobretones, los latinoamericanos. ¿Y sabe por qué? Porque los latinos todo quiere que les den. ¿No han visto eso? Que les regalen, que les den todo, caridad, denles, regáleles. El latino no ha aprendido a qué, a dar, sino a que le den. Eso me decía un buen judío. Practiquen, decía, si los occidentales y latinoamericanos practicaran el principio de la Biblia, entonces los caminos serían prosperados. Eso me lo dijo él, y después yo fui a la Biblia más adelante, que fui cristiano, y dije, oiga lo que decía don Salomón. ¿Quiere ser prosperado? Aplique, lea la palabra de Dios. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios deja la palabra de Dios? El pueblo deja la palabra de Dios. ¿Sabe por qué el pueblo deja la palabra de Dios? El pueblo deja la palabra de Dios por muchas cosas. Iglesia, dice la palabra en Josué que no se aparte de día ni de noche de este libro de la ley, de la palabra no se aparte. Practícalo y haz todo lo que en ella está escrito para que sean prosperados tus caminos. ¿Quiere bendición y prosperidad? Practique la palabra de Dios. ¿Quiere sanidad para sus huesos? Sanidad para su alma, sanidad para su cuerpo. Jesús dijo, o el centurión dijo, di la palabra, porque una palabra tuya bastará para sanar. ¿Quiere sanidad? Vaya a la palabra de Dios, que ahí está la sanidad que trae la palabra. ¿Quiere prosperidad? Practique los principios de la Biblia que hablan de la bendición económica, y entonces serán prosperados tus caminos. ¿Quiere usted, iglesia, ver la mano del Señor? Vaya a la fuente de las aguas. Vaya a la fuente de las aguas. Dice la palabra de Dios, me abandonaron a mí, que era la fuente de las aguas, dice Jeremías. Pero dice 2 de Pedro 17, eran nubes, nubarrones sin agua. Y esos nubarrones sin agua, dice 2 de Pedro, están condenados a las tinieblas de eterna perdición, porque no tienen agua. Ah, iglesia, iglesia, que no falte la palabra en su casa. Yo no le voy a decir a usted, pase adelante, el que no está leyendo la Biblia, a mí no me importa. No le voy a decir a usted, ahora mismo tiene que leer la palabra, y ni le voy a decir, Dios me está mostrando que tal y tal no lee la Biblia. A mí no me importa eso. A mí Dios no me trajo para eso, para ser juez. No, a mí Dios me trajo para exhortar a que la bendita palabra tenemos que leerla. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, si practicamos la palabra, habrá sanidad para tu cuerpo. Si practicamos la palabra, habrá prosperidad en tus caminos y todo te saldrá bien. Si practicamos la palabra, entonces Él será la fuente de las aguas que nos dará paz y tranquilidad. Vengan a mí los que tienen sed. Vengan a mí los que tienen sed, dijo el maestro. Y entonces nunca más volveréis a tener sed, jamás. La mujer samaritana se acercó al maestro y le dijo, ¿cómo tú, siendo samaritano, como judío, me pides a mí agua, que soy mujer samaritana? Y el Señor Jesucristo le dijo en Juan capítulo 4, mujer, si supieres quién es el que te dice, dame de beber, entonces tu, mujer, me darías todo el cántaro de agua. Pero si tú vinieras a mí, entonces nunca más, mujer, nunca más volverás a tener sed. Nunca más volverás a tener sed. ¿Cómo nos falta a la iglesia de Cristo volver a retomar, a coger la Biblia?
¿Cómo nos falta volver a esas sendas antiguas? Sí. ¿Cómo nos falta quitar la Biblia del mesón, de la mesa, del comedor? Aún muchos la tienen como la cama del perro, tal vez. Es hora de volver a los rudimentos antiguos. Es hora de volver a la bendita palabra. Es hora de volver a las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Es hora de volver a las fuentes de las aguas. Que no falte el agua, porque Pedro dijo en el capítulo 2, del versículo 2 al 17, lo dijo claramente en segunda de Pedro 2. Porque son nubarrones que no tienen agua, del cual para ellos está destinada tinieblas densas. Cuando usted deja la Biblia, la palabra, está destinado para estar en tinieblas. Eso no lo estoy diciendo yo. Escucha, iglesia, este pastor juzga mucho. No, yo digo lo que la palabra me dice. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17 lo dice. Están en tinieblas densas porque dejaron la palabra, porque no tienen agua. Son nubarrones sin agua. Sin agua. Usted ha dejado el cántaro de agua, iglesia. Usted es una vasija. Escuche bien que Eliseo nos enseñó hoy que la vasija es la que contiene la sal, y la sal es la que purifica, es la que conserva, prevalece la sal. Y Jesús lo dijo: vosotros sois la sal de este mundo. Hermano, usted es sal, usted es vasija, pero la vasija tiene que estar llena de agua. Y la palabra de Dios es viva, porque es la verdadera fuente del agua de la vida. Es necesario volver a esos rudimentos. Yo no voy a juzgarlo a usted porque hace rato que no lee la palabra. Hay personas que solamente leen la palabra aquí en la iglesia. Escuche lo que estoy diciendo. Traen la Biblia, es más, ni siquiera traen la Biblia para empezar. Es que traen la Biblia, si aquí hay muchos que ni Biblia traen. Ni siquiera la traen, Señor, perdóname. No. Entonces hay muchos que solo leen la Biblia que ni traen. La Biblia la leen aquí y pasa toda la semana y no leen Biblia, palabra, porque ni Biblia tienen. Pero si hay para comprar los libros de Condorito, las historias de Mickey Mouse y demás payasadas, y le compran a los hijos toda clase de literatura, menos la palabra. Pastor, ¿por qué juzga? Yo no estoy juzgando, iglesia. Hablo lo que Dios me pone en mi corazón. Hablo lo que Dios me pone. Y como les digo, yo me paro aquí en este púlpito y aquí nos transformamos, porque aquí resulto diciendo cosas que ni siquiera yo tenía planeado para decir. Así es Dios, Dios hace cosas raras. Y hoy el Señor me dice que muchos ni siquiera Biblia traen porque hasta pena les da. Son agentes secretos. La Biblia no la traen porque les da pena que los vean entrar a una iglesia con Biblia, con la palabra. Qué pena que me vean leyendo la Biblia. Qué pena que en mi oficina me vean leyendo la Biblia. Qué pena que mis compañeros sepan que yo leo la Biblia. Qué pena con mi familia, que cuando lleguen a visitarme me vean la Biblia o leyendo la Biblia. No le dé tanta pena, que al Señor no le dio pena de morir en la cruz por usted. Han dejado, dice la escritura, Jeremías dice, me abandonaron a mí, que soy la fuente de las aguas. En otras palabras, Jeremías, que es el profeta llorón, lloró porque supo que su iglesia había dejado la palabra. Dejó las fuentes de las aguas, que es la palabra. Y hay algo más delicado que está pasando en la iglesia de Jesús. Muchas veces hay agua, pero hay agua contaminada. Hay agua contaminada, ¿sabía usted? Se está adulterando la palabra a la conveniencia de cada cual. Hay pastores que adulteran la palabra a la conveniencia.
No, yo no hablo de esto porque la gente se va de la iglesia, porque la gente se molesta y de pronto se va, dicen muchos pastores. Que se vayan, dijo el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes también se quieren ir, váyanse. El Señor no obliga a nadie a que esté. Si la palabra que yo les digo, dijo Jesús, si la palabra que yo digo les parece dura, entonces váyase. No lo digo yo, no lo tome personal, tómelo porque así lo dijo Jesús. Si les parece que es tan dura la palabra, ¿sabe dónde está eso? Mire, eso está en el capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6. Lea todo Juan capítulo 6. El Señor les dijo: si les parece que la palabra es tan dura, la que yo les hablo, la palabra, entonces ¿qué esperan? Váyase. ¿Ustedes qué esperan? Así dijo Jesús. Esto no lo estoy diciendo yo para que no digan: el pastor nos está echando, se la pasa echándome de la iglesia. No. Lo que estoy diciendo es que Jesús dijo: si la palabra, bendita palabra, es dura, entonces Jesús dijo, no Luis Melo, Jesús dijo, entonces si les parece tan duro, ¿qué esperáis? También vosotros te queréis ir, preguntó a sus discípulos. Entonces, ¿qué esperan si la palabra es dura? La palabra es la palabra, y la palabra es verdad viva y eficaz. Y la palabra, dice la escritura, que es un martillo. ¿Sí dice la Biblia? Creo que Jeremías lo dijo, en alguna parte de Jeremías lo dice. La palabra es un martillo, ¿por qué? Golpea, ¿porque qué? Golpea duro, es como un mazo que cae duro. La palabra es como martillo, dijo el profeta Jeremías, creo que fue. La palabra también es una espada. ¿Por qué es una espada? Porque hiere, porque penetra. La palabra de Dios es la espada de doble filo. Una espada penetra y corta. La palabra es dura, ¿cierto? La palabra es martillo. La palabra es espada. La palabra es una piedra. ¿Sí sabía que la palabra es piedra? Eso lo dice la misma Biblia. La palabra es piedra. Piedra porque vea donde usted menos se lo imagina. Es la roca. Y Jesús es la palabra hecha carne. O sea que el que nos golpea no es el pastor. El que nos golpea es la palabra. La palabra es la que golpea. Y la palabra es la que convence. Y la palabra es la que redarguye, la que inquieta, la que sana, la que libera, la que hace todo lo que quiere hacer. Es la palabra. Di la palabra, maestro, porque una palabra tuya bastará para sanar. Es la palabra, iglesia, volvamos a la palabra. Vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a los rudimentos antiguos. Vuelva a la Biblia. Vuelva a las escrituras. Vuelva a esta bendita palabra, iglesia. Vuelva a la palabra de Dios. Quite la Biblia de allá de encima de la mesa del comedor y comience a escudriñarla. Perdóname, iglesia. Perdóname, iglesia. Pero quiero decirte que el Señor quiere que volvamos a la bendita palabra. Y que Él está triste porque de la iglesia Fuente de Amor a las Naciones no se está leyendo Biblia, palabra en la semana. Durante la semana no se está leyendo Biblia. Y están llegando aquí sin Biblia. Y están leyendo la Biblia solo aquí en la iglesia, y eso porque les toca abrir la Biblia. El Señor está triste por eso, iglesia. Porque no se están alimentando. Mi pueblo no se alimenta. En una ocasión mi hermano Javier Cetina creo que predicó, me parece que predicó del Salmo 24, me parece que el Señor es mi pastor y nada me faltará, el Salmo 23, perdón. Y decía el hermano que la palabra representa los pastos frescos, ¿cierto? El Señor es nuestro pastor, nos alimenta con pastos frescos. Y los pastos frescos es la palabra, el alimento. Pero la palabra también es pan. Y la palabra también es agua viva. Y esa es la que alimenta.